Buenos días, chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos en nuestra clase de actualidad la oportunidad de poder desarrollar un tema bastante reciente, solamente de hace unos días, que seguramente han escuchado ustedes acerca de lo agitado que está nuestra política, la política nacional. Hubo una polémica sobre la inmunidad de los funcionarios de Estado y algunas recientes modificaciones a la Constitución que dudosamente fueron aprobadas en el Congreso luego de marchas y contramarchas en las que el presidente Vizcarra también tuvo un cierto protagonismo. Nos deja todo esto la sensación que nuestros representantes pues siguen no estando a la altura de lo esperado. Todo empezó cuando el sábado pasado el Congreso puso a discusión el tema de la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios. Es decir, ¿quiénes son los parlamentarios? Son los elegidos integrantes del Congreso, ¿no? O sea, parlamentarios o congresistas, es básicamente lo mismo. Esta discusión, a pesar de la oposición de ciertas bancadas, terminó por rechazarse la eliminación de la inmunidad. Este hecho sorprendió a todos, pues la mayoría de los actuales congresistas, cuando eran candidatos, habían expresado su voluntad de dicha eliminación. O sea, ellos querían, cuando no eran congresistas, ellos estaban de acuerdo con que se elimine la inmunidad. Y esto debido a los tantos casos de corrupción que ya se habían dado a lo largo del tiempo y en congresos también pasados. Por otro lado, es sabido que la opinión pública en general estaba mayoritariamente de acuerdo con eliminar esta inmunidad parlamentaria. La inmunidad le permite a estas autoridades no ser procesados judicialmente, ni acusados, ni pueden ser detenidos, salvo delito flagrante, o sea que los cojan con las manos en la masa cometiendo algún delito o alguna irregularidad, pero normalmente no podrían ser detenidos, no pueden ser denunciados, no pueden ser procesados por el Poder Judicial por más acusaciones que se les haga. Esto de la inmunidad parlamentaria se creó hace mucho tiempo para proteger a aquellos funcionarios que quisieran hacer investigaciones, que quisieran averiguar cosas, casos de corrupción, etcétera, etcétera, y sus trabajos de investigación no sean interrumpidos u obstaculizados por denuncias que otras personas, muchas veces sus enemigos políticos, les hacían. Entonces, para eso se creó la inmunidad parlamentaria, un privilegio que era como un escudo que los protegía a ellos mientras estuvieran en funciones, ¿verdad? Sin embargo, retornemos a la secuencia de los hechos que ocurrieron en el fin de semana pasado. Fue entonces cuando, al enterarse que los parlamentarios no habían eliminado la inmunidad, el privilegio de la inmunidad, salió al frente el presidente Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, que le reprochó al Congreso que adoptara esta medida. Le recordó que esta fue una promesa de campaña de casi todos los candidatos. Dijo entonces estar dispuesto a convocar un referéndum para que la población le obligue a los congresistas a eliminar sus propias inmunidades. Recordarán ustedes que un referéndum es una consulta popular que se le hace mediante el voto. Entonces, ya sabemos que la mayoría de la población en realidad está de acuerdo con que la inmunidad, especialmente de los parlamentarios, se elimine. Porque detrás de ella ha habido muchos casos de corrupción y cosas muy desagradables, ¿no? Que no han hecho otra cosa que desprestigiar a los representantes políticos, a los congresistas, a los parlamentarios que se habían elegido anteriormente. Entonces, ante estas declaraciones del presidente, el Pleno del Congreso inmediatamente reaccionó y aprobó
el último domingo por la noche, con 110 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones, aprobó el dictamen para eliminar la inmunidad parlamentaria a través de una serie de cambios en la Constitución, pero también quitándole esta prerrogativa y el antejuicio a los ministros de Estado, y determinó que el mismo presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad a ello. Es decir, que el Congreso le devolvió literalmente el golpe al presidente y dijo, pues está bien, si nos vamos a quedar sin inmunidad parlamentaria nosotros los congresistas, dijeron ellos, pues entonces también que se quede sin inmunidad el presidente de la República, los ministros, el defensor del pueblo, etcétera, 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 y una serie de funcionarios públicos. Es decir, que los congresistas, al comprender que este asunto de la inmunidad no solamente era impopular, sino que de hecho desató una reacción fuerte por parte del presidente Vizcarra, pues entonces ellos se retractaron, dijeron, muy bien, está bien, vamos a eliminar la inmunidad, pero también que la inmunidad no solamente se elimine para nosotros, los parlamentarios, sino también que le alcance y le toque al Poder Ejecutivo, no solo al Legislativo, sino también al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, a los ministros, etcétera, 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 etcétera. Inclusive, pueden ser, según esta resolución, este acuerdo, esto que ha decretado el Congreso, esto podría ser retroactivo, es decir, también podrían ser acusados por actos, hechos irregulares que hayan cometido con anterioridad. No solamente el presidente, sino los ministros y los funcionarios mencionados. Finalmente, entonces, y en resumen, ¿qué es lo que aprobó el Congreso? La iniciativa de reforma constitucional, ratificada por el Legislativo, lo que hace es modificar 5 artículos de la Constitución. El artículo 93, el artículo 99, el artículo 117, el 161 y el artículo 201. Bueno, son 5 artículos que han sido modificados de la misma Constitución peruana. Por ejemplo, el artículo 93, ¿no?, que mencionaba hace un momento, es un artículo donde ya modificado, por supuesto, se estaría eliminando la inmunidad parlamentaria y se deja en manos de la Corte Suprema de Justicia los procesos penales sobre delitos comunes cometidos tanto por los congresistas durante su mandato. Hasta aquí, bien, porque solamente era lo que se pidió, que los congresistas eliminaran su inmunidad. Pero en el artículo 99 dice, se dispone que los ministros de Estado tampoco cuenten con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio de su cargo. Anteriormente los ministros tenían esta inmunidad y no podían ser acusados, y lo único que se podía hacer con ellos era un llamado antejuicio político. ¿Ok? Y el artículo 117 finalmente establece que el presidente de la República, lo hicieron extensivo hasta el presidente de la República puede ser acusado, ¿ok?, por delitos contra la administración pública durante su mandato o con anterioridad. En fin, al tratarse de una ley de reforma constitucional, se requirió de una segunda votación, una votación calificada, por supuesto, en la legislatura que se dio el lunes 6 de julio pasado. Este tipo de normas no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República no puede observar esta ley, no puede decir está mal. Y se presume que entonces va a haber una discusión sobre la validez de estas reformas en el Tribunal Constitucional. Y tal parece que la última palabra
en este tema de la polémica sobre la inmunidad parlamentaria, la última palabra todavía no se ha dicho. Así que creo que todavía vamos a seguir escuchando más noticias al respecto en los próximos meses.